Buen día, les habla su profesor Jesús Lizano. El tema del día de hoy es análisis vectorial. Primero, para saber qué es análisis vectorial, tenemos que saber qué es un vector. Un vector es un ente matemático como el punto, la recta o el plano, ¿sí? Es decir, no podemos tocarlo, no podemos palparlo, es una representación simplemente dibujable. Se representa mediante un segmento de recta, es decir, no una recta completa, sino una porción de recta, orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. ¿Correcto? A ver, aquí tenemos el vector. Notación. Se denota utilizando cualquier letra del alfabeto con una flecha en la parte superior. ¿Sí? Como tú observarás aquí, el vector A es una letra mayúscula, en este caso es mayúscula, con una flecha en la parte superior. Se denota vector A. También se le puede representar así, como tú ves en la figura. Mira, esta línea que va de este modo, ese es el vector. El vector tiene componentes o tiene elementos, ¿sí? Cuyos elementos básicos son los siguientes. En este caso, tenemos al módulo del vector. El módulo del vector se representa con el mismo vector, solo que en barritas, dos barritas al costado de él, o simplemente el mismo vector, pero sin la flechita arriba. ¿De acuerdo? Ese sería el módulo. ¿Y qué nos representa el módulo? El módulo geométricamente es el tamaño del vector. Indica el valor de la magnitud vectorial. Es decir, podría indicarnos un número. ¿De acuerdo? Un número nos indica. Dirección. En este caso se le llama dirección. ¿Eh? Aquí está el vector. Ese es el vector, tiene un módulo, va a tener un origen, una dirección. Dirección, indica la dirección del vector respecto al sistema de coordenadas, ¿sí? Con el eje X positivo. Es decir, la dirección va desde el eje X positivo hasta el mismo vector. La dirección es el ángulo que se forma desde el eje X positivo hasta el mismo vector. El origen, a veces le llaman usualmente punto O, es donde nace el vector. Es decir, vamos a llamarle en este caso la colita del vector, donde está ubicado el vector, su colita. Mira, ese es el vector. Tiene su colita y tiene su cabecita. Es una flechita con final y punta, ¿no? Es colita y cabecita del vector. Ahora, el sentido, ese es la cabecita del vector. Indica hacia qué lado de la dirección, ¿sí? Va. La dirección se refiere a la línea de acción, ¿no? Hacia qué lado de esa dirección va a actuar el vector. Gráficamente se representa por una cabeza de flecha, lo que te venía diciendo, una cabeza de flecha. Y línea de acción es la línea imaginaria que contiene el vector, es decir, por donde pasa el vector, ¿correcto? Entonces tenemos módulo, dirección, que es el angulito que forma desde el eje X positivo hasta el vector, origen, que es la colita, sentido, que es la cabecita, línea de acción es por donde pasa este vector, ¿de acuerdo? Listo. Clasificación de los vectores. Los vectores los vamos a clasificar de la siguiente manera. Vamos a clasificarlos en vectores colineales, ¿sí? Vectores colineales son aquellos vectores que están contenidos en la misma línea de acción. Van a estar en la misma línea de acción, ¿de acuerdo? Vectores codirigidos son aquellos que tienen la misma dirección y el mismo sentido, ¿sí? Son aquellos que tienen el mismo angulito y la misma, ¿sí? Apuntando la misma cabeza hacia un mismo lado, ¿de acuerdo? Vectores concurrentes son aquellos vectores cuyas líneas de acciones se cortan en un solo punto o concurren en un mismo punto, es decir, vectores que se pueden encontrar o se han encontrado, ¿ya? Vectores coplanares son aquellos vectores que están contenidos en un mismo plano. Claro, porque existe el plano cartesiano del que estábamos hablando, ¿sí? Podemos ubicar diferentes planos.
Un plano horizontal, un plano vertical. Bueno, vectores iguales son aquellos que tienen el mismo módulo, es decir, el mismo valor numérico, la misma magnitud, la misma dirección, es decir, el mismo ángulo y el mismo sentido, es decir, se dirige hacia el mismo lugar su cabeza de flecha. ¿De acuerdo? Vectores opuestos. Se le llama vector opuesto menos A, se llama vector opuesto menos A un vector, ¿sí? A negativo. Cuando tiene el mismo módulo, pero la dirección es en sentido contrario, es decir, tienen el mismo módulo, bien lo mismo, pero su dirección, su ángulo es en sentido contrario. ¿De acuerdo? Vector unitario. Vamos a ver qué es un vector unitario. Un vector unitario es un vector cuyo módulo es la unidad y tiene como objetivo indicar la dirección de un determinado vector. Ese es el objetivo, indicar la dirección de un determinado vector. Se representa como vector unitario una U y una flechita arriba, vector unitario de A. ¿De acuerdo? El vector unitario va a ser igual al vector propiamente dicho, entre el módulo de este vector, es decir, entre su valor numérico. ¿De acuerdo? Vectores unitarios cartesianos. Son aquellos vectores que se encuentran en los ejes cartesianos, porque ya habíamos hablado de estos, cuyo módulo es la unidad, es decir, cuyo valor tendría que ser la unidad. Pero obviamente no vas a poner uno, porque existe uno en el eje X y uno en el eje Y. Pues para esto se ha determinado ya valores específicos, no el número uno, sino valores predeterminados como el I es un vector unitario en el eje X positivo, ¿sí? Menos I es un vector unitario en el eje X pero negativo, es decir, su contrario. Y el vector J, vector unitario ya no del eje X, sino ahora del eje Y. J positivo, porque está yendo en sentido positivo, es decir, hacia arriba. Y menos J, vector unitario del eje Y negativo, hacia abajo. Recordando, hacia la derecha en el eje X es horizontal. Hacia la derecha es vectores positivos, sentido positivo. En este caso, vector unitario y positivo. Y hacia la izquierda es vectores negativos. En este caso, sentido vector unitario y negativo. El eje Y es eje vertical. Hacia arriba se va a tomar como positivo. En este caso, el vector unitario J positivo. Y hacia abajo, negativo. En este caso, el vector unitario J negativo, o también llamado menos J. Operaciones con vectores. Vamos a ver diferentes tipos de operaciones con vectores. Existen tres formas de operar con el vector. Existe la suma, ¿sí?, la resta y la multiplicación. No existe división, ¿de acuerdo? A este nivel nos vamos a ocupar de las dos primeras, de las sumas y las restas. La multiplicación no nos vamos a encargar de ver en este nivel, ¿de acuerdo? Adición de vectores, suma de vectores colineales. En este caso, la resultante se determina mediante la suma algebraica de los módulos de los vectores, teniendo en cuenta la siguiente regla de signos. Es decir, positivos hacia los que van hacia la derecha son positivos, los que van hacia la izquierda son negativos, para el eje X. Y para el eje Y, los que van hacia arriba son positivos y los que van hacia abajo son negativos. Vamos a ver un pequeño ejemplo, como lo dice ahí. Hallar el módulo de la resultante sabiendo que A tiene módulo 10, ¿sí?, y B tiene módulo 8, C tiene módulo 6. ¿Qué es módulo de la resultante? El módulo de la resultante sería el valor numérico de la resultante. ¿Y resultante qué eso significa? Significa suma. Nuestra suma, vamos a hallar el valor numérico de esta suma. ¿De acuerdo? ¿Y cómo le vamos a hallar? Pues ya nos indicaron. ¿Ok? Dice que A vale 10. Vamos a colocar el 10 aquí entonces. Coloquemos el 10 de esta forma, ahí más o menos, ¿de acuerdo? 10, aproximadamente 10. B vale 8, coloquemos el 8 de esta manera. ¿Sí? Y C vale 6, el 6 de esta manera igual. ¿Sí? El 6 de esta manera, entonces, 6. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, que ellos tienen un sentido que están paralelamente. En este caso, están paralelos o se encuentran en la misma línea,
Como por ejemplo, el A y el B se encuentran en la misma línea de acción, pero el C es paralelo a ellos. ¿Sí? Tienen que indicarte eso también, que son paralelos. Bueno, cuando sucede esto, ¿qué podemos hacer? Operar algebraicamente, es decir, normal como tú sabes sumar o restar, pero teniendo en cuenta los sentidos. ¿Sí? Para esto observamos lo siguiente. ¿Te recuerdas que te dije que los que van hacia la derecha son positivos y los que van hacia la izquierda son negativos? De acuerdo. Nuestra resultante o nuestra suma va a ser igual a lo siguiente. Vamos a ponerle R de resultante. La resultante va a ser igual a ¿cuánto? A lo que está hacia la derecha positivo menos lo que está hacia la izquierda. ¿Quiénes están hacia la derecha? El número 10. ¿De acuerdo? 10. ¿Sí? ¿Y quiénes están hacia la izquierda mirando? ¿Qué flechitas van hacia la izquierda? 8. Entonces diríamos 10 menos 8, porque B está yendo hacia la izquierda. Y C también va hacia la izquierda, menos 6. ¿De acuerdo? Tú rápidamente con tus conocimientos de matemática básica vas a saber que este resultado nos sale, ¿cuánto nos sale este resultado? Menos 4, ¿verdad? Menos 4. Y tú me vas a decir, tiene que haber un menos 4 ahí. No necesariamente. ¿Por qué? Porque simplemente el menos nos va a indicar en qué sentido está yendo. No quiere decir que estemos errados, simplemente que nos indique en qué sentido está yendo. Es decir, el valor numérico es 4, pero el sentido es hacia la izquierda. Porque obviamente cuando tú mides algo no vas a medir, no, yo mido hacia la izquierda y sale mi medida es negativa. No, solo algebraicamente en cuestión de vectores. Ahora, resultado o resultante es igual a ¿cuánto? A 4, ¿sí? A vector 4, pero ¿en qué sentido la flechita? Con la flechita yéndose hacia la izquierda, ¿ya? Hacia la izquierda va nuestra flechita. Este sería nuestra resultante. 4 hacia la izquierda. Por ende, marcamos 4. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver suma de vectores concurrentes. ¿Sí? Suma de vectores concurrentes. ¿Qué significa concurrentes? Se concurren o llegan a un mismo punto. Aquí, mira, el vector A y el vector B llegan a un mismo punto. ¿De acuerdo? El vector A y el vector B llegaron a ese mismo punto. En este caso, la resultante, es decir, su suma, obviamente no puede sumar algebraicamente porque no están paralelas y no están en la misma línea de acción. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué podemos aplicar? En ese caso, el módulo de esta resultante, es decir, el valor de la suma, se llama mediante una ley de cosenos, ¿sí? Es una fórmula, ley de cosenos. ¿Y a qué es igual a la ley de cosenos? Resultante o suma es igual a la raíz cuadrada de el módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado más el doble del módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman los ambos, ¿sí? Todo el ángulo que forman ambos juntos. En este caso es θ. ¿De acuerdo? Vamos a ver sus componentes. A y B, módulo de los vectores. R, módulo de la resultante, que es decir, nos sale un valor numérico. Θ, ángulo que forman los vectores. Y para saber las direcciones, dirección recuerda que es ángulo. Para saber las direcciones o los ángulos del vector resultante se halla mediante la ley de senos. ¿Qué dice? R, mira, recuerda que el vector, pues, ¿sí? Los vectores A y B suman y nos sale un vector resultante, es decir, su suma y su suma sería, el origen de su suma sería en el mismo origen de ellos dos y salir de esta forma, ¿sí? Ellos dos forman entre sí un ángulo θ, pero R, que es la resultante, forma un ángulo alfa con B y R forma un ángulo beta con A. No hay que complicarnos mucho en eso, solamente es cuestión de observar. Entonces, para hallar la ley de senos, para resolver esa ley de senos, que es lo que nos ayuda a saber las direcciones de los vectores, simplemente R sobre el seno de θ va a ser igual a sobre el seno de alfa y B sobre el seno de beta, ¿sí? Para definiciones gráficas. Muy bien. Casos particulares en la suma de vectores concurrentes. Es decir, hay casos particulares en esta suma. ¿De acuerdo? Se llama resultante máxima la resultante de dos vectores cuando su ángulo entre sí es 0 grados. Es decir, están yendo en un mismo sentido. ¿De acuerdo? Están yendo en un mismo sentido ambos. ¿Sí?
su dirección es 0 grados, está yendo en el mismo sentido. Es decir, ambos van hacia la derecha o ambos van hacia la izquierda. Para este caso se suman. Sería su resultante máximo. Usualmente ambos van hacia la derecha y su resultante máxima es A más B. Nada más. Esa es la resultante máxima de cualquier vector. Y una resultante mínima es ¿qué cosa? Cuando se restan. ¿Por qué? Porque ambos van en signos, en sentidos contrarios. La resultante de dos vectores es mínima cuando forman entre sí un ángulo de 180 grados. Es decir, van en sentidos contrarios. Resultante mínima, obviamente, es el que va positivo, hacia el eje que es positivo, menos el que va hacia el eje que es negativo. Sería resultante mínima A menos B. Resultante de dos vectores perpendiculares. Cuando dos vectores entre sí forman un ángulo recto, la resultante se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras. Solamente cuando forman un ángulo recto se obtiene aplicando el teorema de Pitágoras. El resultante es igual, Pitágoras dice, el primero al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Muy bien, y esta sería la primera parte de vectores. ¿De acuerdo, chicos? Espero hagan un repaso y nos vemos para la siguiente parte después.